Voy a inaugurar este año con una reedición de lo que fue aquel primer video del canal, el resumen de la Ilíada de Homero. No está tan mal el resumen, pero es muy corto y vago. Por eso mismo, decidí hacer una versión más detallada y profunda de esa misma obra. Comencemos. El poema comienza, como era costumbre en las épicas, con una invocación a los dioses, en este caso a las musas, donde se nos deja ver de qué va a tratar la historia en su totalidad. Canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles. A pesar de que muchos puedan creer que la historia va sobre la guerra de Troya, eso sería más bien el trasfondo del poema. En realidad, lo más importante es la cólera de Aquiles, el mejor guerrero de los aqueos, es decir, de todos los guerreros que habitaban la zona que hoy conforma Grecia, solo que Homero utiliza la palabra aqueos para referirse a ellos. No existía Grecia como la conocemos actualmente. Esta historia comienza en lo que se dice in media res. Esto sería en la mitad de las cosas, en la mitad del asunto. No sabemos mucho, considerando solo este relato, de lo que sucedió anteriormente en la guerra de Troya. Directamente nos situamos en el 10º año. Recordemos que se supone que el ciclo homérico, o ciclo troyano, o ciclo épico, como más te guste llamarlo, no estaba solamente compuesto de la Ilíada y la Odisea. Esos solo son dos relatos que nos han llegado, pero en realidad había más historia detrás y delante, relatando el inicio y continuación de esta guerra. Bien, ahora retomando la Ilíada, se nos va a hablar de Agamenón, rey de Micenas, quien comandaba las fuerzas aqueas. Durante un saqueo, los aqueos capturaron a Criseida y Briseida. Ambas son tomadas por esclavas. Criseida es tomada por Agamenón y Briseida es tomada por Aquiles. Crises, padre de Criseida, ruega a Agamenón que le devuelva a su hija, pero este se niega. El padre de la mujer, como era sacerdote de Apolo, le reza a este dios, quien interviene en el asunto, algo que sucederá durante toda la obra, la intervención de los dioses, y Apolo castiga a los aqueos. Tras varios días de puras bajas en el ejército aqueo, los mismos convocan a un vidente para que les revele la causa de estas desgracias. De esta forma se enteran que es a causa de no haber devuelto a Criseida. Agamenón se enoja y dice que la única manera en que él devolverá a Criseida es que Aquiles le ceda a Briseida. Esto es un golpe directo al honor de Aquiles. En estos poemas, la cuestión del honor es muy importante. Aquiles está perdiendo honor al ser desprovisto de su posesión, en este caso Briseida. Como esto es una forma de humillar al gran Aquiles, él mismo se enfurece y está a punto de luchar contra Agamenón, pero, nuevamente, los dioses intervienen para frenar su ira. Al final, Agamenón devuelve a Criseida y toma a Briseida, lo que provoca que Aquiles se retire de la batalla hasta que su honor sea restaurado. Mientras tanto, le pide a su madre, Tetis, que era una ninfa, que hable con Zeus y que la batalla para los aqueos sea difícil. Entonces, al ser devuelta a Criseida, Apolo deja de castigar a los aqueos, pero pronto cae otra desgracia sobre ellos, que, en cierto modo, es producto de la ira de Aquiles. Luego de esta introducción, veremos cómo se caracterizan los héroes más importantes del relato. Además de Agamenón y Aquiles, tenemos a Menelao, hermano de Agamenón y rey de la Cedemonia o Esparta, es lo mismo. También él es esposo de Helena. Luego tenemos a Odiseo, personaje totalmente astuto, rey de Ítaca. Néstor, rey de Pilos, un anciano sabio y que dará consejos en toda la obra. Ajax, uno de los guerreros más poderosos en la batalla. Estos serían los personajes más importantes del lado aqueo, pero también los hay del otro lado, del lado de Troya. Ahí podemos conocer a Príamo, rey de Troya, padre de Héctor, gran guerrero, y que liderará las fuerzas troyanas. Paris, hermano de Héctor, quien será el causante de esta guerra debido al rapto de Helena, esposa de Menelao. Eneas, también guerrero del lado troyano, es algo importante. Durante esta descripción de los personajes y sus habilidades, también tendremos un catálogo de naves, es decir, de barcos, y también de fuerzas que componen cada bando. Esto lo vamos a obviar, no es tan importante para este resumen. Uno de los primeros eventos más importantes de esta historia es la propuesta de combate 1 a 1 entre Paris y Menelao. Todos estaban ya cansados de la guerra, pero habían hecho la promesa de luchar hasta el final. Tanto aqueos como troyanos querían evitar la prolongación de la guerra. Por eso es que Paris propone combatir con un aqueo y así, el que resulte ganador, ganará la guerra y se terminará el conflicto entre ambos bandos. Quien se ofrece a luchar contra Paris es Menelao. Esto desanima a Paris, quien se ve en clara desventaja frente al gran luchador espartano. De todos modos, acepta, pero la derrota de Paris es inevitable. En el último momento, a punto de ser derrotado, Afrodita decide salvarlo y llevarlo dentro de las puertas de Troya.
Esto deja confundidos y furiosos a los aqueos, quienes reclaman haber ganado el combate. París es un personaje bastante cobarde y esto se nota en la obra. Mientras el conflicto sobre quién ganó continúa, una flecha hiere a Menelao y se desata la batalla. Los dioses, como ya dije, constantemente estarán interviniendo en la pelea. Algunos ayudarán a los aqueos y otros a los troyanos. También los hay los que prefieren mantenerse neutrales o los que solo por ratos deciden ayudar a un bando. Una de las maneras que los dioses tienen de ayudar a los héroes es infundiéndoles fuerza o capacidad de distinguir dioses en el campo de batalla, ya que los mismos se mezclaban entre los combatientes con apariencia humana. Uno de los héroes aqueos que es ayudado con fuerza sobrehumana es Diomedes, un personaje que se desata y mata a muchos troyanos. De hecho, Diomedes ataca a Eneas, pero este es salvado por los dioses. De este modo, recibiendo más ayuda a los troyanos que los aqueos, Agamenón comienza a ver difícil el ganar la batalla. Los aqueos comienzan a retroceder, pero los dioses entran en conflicto debido a los intereses de a quién ayuda cada uno y se retiran de la batalla. De este modo, los aqueos vuelven a ser la fuerza imbatible y logran que los troyanos retrocedan hasta las puertas de Troya. Dentro de Troya, podemos observar a París, quien no quiere volver al campo de batalla y que su propia familia lo ve como un cobarde. También podemos ver a Héctor como una persona muy carismática y noble, quien visita a su esposa, Andrómaca, y se preocupa por sus hijos. Es Andrómaca quien no quiere que Héctor vuelva a luchar, pero este debe hacerlo por su pueblo. Esto es notorio y llama la atención al leer la Ilíada, donde nunca se describe a los troyanos como malvados o como los villanos principales. De hecho, no hay un villano en el sentido actual de la palabra. Hay conflictos, sí, pero Héctor, Príamo, Andrómaca son personajes del bando opuesto al aqueo, pero no son demonizados. De hecho, todo lo contrario. Uno empatiza muchísimo con los troyanos. Al final, París decide volver a la batalla. Allí se encuentra con Héctor y la lucha continúa. Llegado un momento, es Héctor ahora quien se ofrece a luchar en un combate 1 a 1 contra un aqueo. Menelao nuevamente quiere hacerlo, pero Agamenón sabe que su hermano no es rival para Héctor y lo convence de no hacerlo. Al final, es Áyax, otro gran guerrero aqueo, quien luchará contra Héctor. Ambos son tan buenos que ninguno logra ganarle al otro. La batalla termina porque anochece y ambos intercambian regalos y pactan amistad. Los dos bandos deciden darse un día de descanso, pero también para enterrar a los muertos de cada bando. En Troya, Antenor, el consejero de ellos, le dice a París que devuelva a Helena y que acabe con todo esto, pero París no quiere. Gracias a Zeus, cuando se reanuda la batalla, los troyanos son quienes van ganando. Tanto es el avance de lo mismo que los aqueos están a punto de perder toda la batalla, pero anochece y deciden parar por ese día. Los troyanos están tan confiados que deciden acampar fuera de la ciudad. Zeus está decidido a acabar con los aqueos al día siguiente, diciendo que solamente Aquiles sería el que pudiese detener esa derrota. Mientras tanto, hablando de Aquiles, él está en su carpa durante casi todo el conflicto, observando la batalla. Le duele que su bando esté perdiendo, pero más le duele el honor, porque no está decidido a volver a la batalla. Aquiles sigue enojado y mucho. En medio de la noche, mientras los aqueos se lamentan el resultado de ese día en la batalla, Agamenón ve la derrota inminente. Néstor, sin embargo, incita a Agamenón en que se reconcilie con Aquiles, que eso podría cambiar el rumbo de la guerra. Agamenón prepara muchísimos regalos para Aquiles y envía a Ulises y un par de héroes más para que hablen con él y logren convencerlo de volver a la batalla. Estos héroes van y encuentran a Aquiles con Patroclo, otro personaje importante de la historia, quien era el compañero más querido por él. Al llegar Ulises y los demás, Aquiles los recibe con alegría, no tiene problemas con ellos, pero rechaza los regalos. También nos hace saber que Aquiles planea dejar la batalla, volver a su tierra y dejar la gloria atrás. Los héroes vuelven, a pesar de las súplicas, con la cabeza baja ya que no logran convencerlo. Al volver, Néstor sugiere que se infiltren en las filas de los troyanos. Diomedes y Ulises van por la noche y se encuentran con Dolón, un soldado troyano quien había sido enviado para la misma tarea pero del bando contrario. Capturan a este hombre y este revela las posiciones de los troyanos y sus aliados. Luego lo matan. Al otro día la batalla continúa y Agamenón es herido. Héctor, viendo esto, hace retroceder a los aqueos, pero un golpe de Diomedes obliga a Héctor a retirarse de la batalla. París luego hiere a Diomedes y este se retira. Queda solo Ulises, pero también es herido y luego rescatado por Áyax. El panorama para los aqueos es devastador. Tan malo es que Aquiles manda a Patroclo a que vea cómo está la batalla, porque parece que les va muy mal. Patroclo acude al campo y Néstor le habla para que trate de convencer a Aquiles de volver a la batalla, porque la derrota es inminente. En el intermedio de todo esto,
veremos cómo los aqueos quieren rendirse, mejor dicho, Agamenón está a punto de hacerlo, pero héroes como Ulises tratan de hacerlo entrar en razón y resistir hasta el final. Además de esto, los dioses también jugarán para los bandos respectivos que apoyen y, en esto, hay una escena llamativa que es el engaño de Hera, esposa de Zeus, hacia su esposo justamente. En resumidas palabras, diseña un plan para adormecer a Zeus, quien efectivamente cae en esto, y dioses como Poseidón aprovechan para ayudar a los aqueos, quienes logran nuevamente responder a los ataques y avanzar hacia la fila de los troyanos. Esta historia se mantiene así por un tiempo. Zeus despierta y al ver esto se enoja por el caos causado por los dioses. Sin embargo, él sabe todo lo que va a pasar y dice que los troyanos están destinados a caer. Patroclo finalmente va a hablar con Aquiles. Después de rogarle, Aquiles sigue negándose a volver a la batalla, pero accede a prestarle sus armaduras a Patroclo y que éste salga a luchar con ellas. Esto provocaría dos efectos. Primero, los troyanos, al ver que Aquiles volvió, se asustarían, lo cual efectivamente sucede. Además de eso, los propios aqueos, al creer la vuelta de Aquiles, se llenarían de valentía y entusiasmo para luchar con todas sus fuerzas. Sin embargo, lo único que le preocupa a Aquiles es el exceso de confianza. Le dice a Patroclo que está bien que luche con su armadura, pero que no se confíe, que no vaya muy adentro en la batalla porque pueden matarlo, que no llegue hasta las puertas de Troya. De este modo, Patroclo, acompañado de las tropas de Aquiles, infunde en ambos bandos todo lo que ya hemos dicho. Finalmente, Patroclo se confía y llega hasta las puertas de Troya, donde Héctor lo mata. Antes de morirse, predice la muerte de Héctor. Aquiles se entera un tiempo después y pierde la cordura. Acude su madre, Tetis, en su consuelo y acá hay una parte importante del relato, la decisión de Aquiles. Esto es que Aquiles sabe que si se va de la batalla va a vivir una vida prolongada y en paz. No es suerte o cosa del destino, lo sabe con certeza. Pero también sabe que si se queda, está destinado a morirse, pero a alcanzar la gloria eterna. Finalmente, Aquiles decide quedarse. Al enterarse que Héctor se robó la armadura de Patroclo, por ende de Aquiles, Tetis manda a que el dios Hefesto le forje una nueva a su hijo. Aquiles está preocupado por el entierro de su querido Patroclo, pero promete no hacerlo hasta haber vengado su muerte, hasta matar a Héctor. Ya decidido a volver al campo de batalla, Aquiles se reconcilia con Agamenón, quien le hace regalos y le devuelve a Briseida. En este punto, podríamos decir que el honor, ese honor griego del que hemos hablado, le es restaurado. Sin embargo, a esta altura, más le importa a Aquiles la venganza. Es su cólera justamente lo que lo mueve. Ya a punto de iniciar la batalla, los dioses deciden esta vez observar en vez de interferir. Sin embargo, y esto será importante muchísimos siglos después, Poseidón decide salvar a Eneas de las manos de Aquiles, quien está por matarlo. Aquiles lucha en su carro como nunca antes. Los troyanos se asustan y los aqueos se llenan de valentía al ver al héroe pelear. Los troyanos poco a poco van retrocediendo hasta definitivamente ingresar a Troya. Príamo le ruega a su hijo, Héctor, que entre, pero él decide quedarse a luchar contra Aquiles. Esta valentía de parte de Héctor, sin embargo, poco le dura. Rápidamente se da cuenta que Aquiles es más poderoso y no solamente eso, está cegado por la furia. Héctor intenta escapar, pero finalmente Aquiles lo atraviesa con su lanza. La escena es bastante dura y es el clímax de la obra. Héctor, el querido troyano, muere de manera muy violenta frente a los ojos de todo su pueblo y sobre todo a los ojos de su padre. Aquiles, como hemos dicho, cegado por la cólera, ata el cuerpo del fallecido Héctor a su carro y lo arrastra por toda la zona para que los troyanos vean que su líder más poderoso y querido ha caído, y no solo eso, sino que está completamente humillado. Andrómaca llora desconsoladamente. La noche cae, Aquiles entiende que es momento de enterrar el cuerpo de Patroclo, de que su alma pueda tener un descanso en paz. En honor a Patroclo, Aquiles celebra unos juegos o competencias. Pasan 12 días desde la muerte de Héctor, quien es protegido por Apolo para que su cuerpo no se pudra ni se lo coman los animales carroñeros. Apolo convence a Zeus de que es hora que deje que Aquiles devuelva el cuerpo para su entierro. De esta forma, Príamo se infiltra en las tropas de Aquiles y habla con él. Le suplica, lo cual es demasiado para un rey, por el cuerpo de su hijo. Aquiles acepta devolver el cuerpo, sabe que es hora de volver a la normalidad. Deja que Príamo descanse y luego el propio rey se lleva el cuerpo de su hijo. Aquiles deja que los troyanos tengan unos cuantos días para poder enterrar a Héctor y puedan hacer su luto en paz. Y así es como termina la Ilíada, probablemente el relato épico más conocido de la historia. Espero que este video te haya gustado. Hasta la próxima.